Amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga una vez más, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más a este su programa, una palabra eficaz, donde estaremos meditando la palabra del Señor. Hemos estado orando, hemos estado intercediendo, pidiéndole al Señor que nos bendiga, y ahora vamos a estar meditando en la palabra del Señor, así como de acuerdo como lo dice el Señor en su palabra a través del libro de Josué, capítulo 1, versículo 1, que espero ya lo hayas aprendido de memoria, donde el Señor dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es nuestro anhelo de nuestro corazón, poder que nosotros todos los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, podamos meditar en la palabra de Adonai, en la palabra del Dios Todopoderoso, porque para eso el Señor nos dejó su palabra, para que la meditemos, para que pensemos en ella, para que de día y de noche pensemos en ella, estemos preguntándole al Señor cuál es su voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Cuando tú empiezas a escudriñar la palabra del Señor, cuando empiezas a meditar en su palabra, entonces de esa misma manera tú empiezas a conocer el pensamiento de Dios, quién es el Señor y qué es lo que el Señor quiere para tu vida. En esta noche vamos a continuar meditando entonces allí en una palabra profética. Hablamos de una palabra profética que es la que hemos venido compartiendo nosotros allí en el libro de el profeta Zacarías. Y quiero compartir con ustedes, quiero que recordemos también lo que dice, antes de continuar, lo que dice el Señor a través del apóstol Pedro, a través de Cefas, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19 al 21, que dice de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, de Elohim, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, o sea, el Ruach HaKodesh. Ahora, ¿cuál es la palabra profética a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos? No es la palabra dada por un hombre o una mujer por ahí en un lugar de reuniones, en un estadio o en cualquier lugar, que dice que es profeta de Dios. Es aquella palabra profética que está en la Torah, en el Tanakh y en el Brit Hadashah. Quiere decir, en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, esta es la palabra profética, a la cual nosotros hacemos bien. Escucha esto: hacemos bien en estar atentos. Tenemos que estar muy atentos a la palabra del Señor, que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice allí en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105. De esa manera, ya pudiendo entender nosotros cuál es la palabra profética, ya podemos entender que no es la palabra que da un pastor, que no es la palabra que da un predicador, que no es la palabra que da un pseudo apóstol, que no es la palabra que da un pseudo profeta,
sino que es la palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios es esta, ninguna otra. Todo pastor, todo predicador, toda persona que pretenda hablar de la palabra de Dios, acerca de la palabra profética que Dios habló, que Dios le dijo, que Dios le mostró, tiene que estar sustentado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra que muchos dirán, soñé, y Dios no les ha hablado. Hablan de su propio corazón. ¿Por qué razón? Porque ellos no han estado en el secreto de Yahweh, no han estado en el secreto de Hashem, no han estado en el secreto de Elohim, no han estado en el secreto de Dios, porque si hubieran estado en su secreto, darían a conocer su palabra. Por lo tanto, amado hermano, amada hermana, amigo y amiga que me escucha, tienes que estar atento. Haces bien en estar atento en la palabra del Señor, en meditar en la palabra de Dios de día y de noche, para que no seas engañado por cualquier viento de doctrina con estratagemas de hombres que, teniendo cauterizada la conciencia, te están enseñando una palabra que no viene de la boca de Dios. Hoy vamos a estar mirando entonces en la palabra del Señor. Hoy vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice allí en el capítulo 12, gloria a Dios, en el capítulo 12 del profeta Zacarías. Si tú tienes una Biblia, te invito a que tomes tu Biblia y juntos compartamos el mensaje de la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar de la palabra. Hoy vamos a hablar en lo que la palabra profética sobre Israel y Jerusalén. Ayer terminamos hablando acerca de el mensaje a los pastores, el que damos dos temas que era la venida del inicuo está cerca y los pastores inútiles serán castigados. Hemos dicho que vendría, que el falso Mesías, el anticristo, el antimesías vendrá, que él vendrá, y cuando el falso Mesías, el anticristo venga, él vendrá con palabras lisonjeras. Hablará, hará pacto con Israel, hará pacto con los enemigos de Israel. Él construirá, él levantará el templo físico de Jerusalén allí en la explanada del templo, y allí comenzará una vez más el continuo sacrificio, y el pueblo de Israel lo recibirá como el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque ellos están esperando un Mesías que les dé libertad, que les dé paz alrededor y que sobre todo levante el templo. Ellos no pueden entender que el Mesías ya vino, que el Mesías nos ha dado paz alrededor con todos nuestros enemigos y que el Mesías ya levantó el templo con piedras vivas que somos tú y yo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Nosotros somos la casa de Dios que el Mesías levantó. Pero vendrá el antimesías, y ese antimesías le levantará el templo y concertará por 3 años y medio una paz aparente. Durante esos 3 años y medio, mi amado hermano, ten presente, nosotros como iglesia debemos estar apercibidos durante esos 3 primeros años, esos 3 años y medio primero en que el anticristo empiece a hacer su acción. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, todavía estará sobre la faz de la tierra. No será quitada hasta que suene el último shofar o la última trompeta. Es cuando la última trompeta suene, entonces la iglesia será levantada.
La última trompeta sonará cuando el séptimo shofar del juicio de Dios suene, cuando los dos testigos sean levantados, cuando haya un terremoto, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Espero que este mensaje esté siendo transmitido claramente a través del Facebook. Si tú no lo escuchas bien, luego lo subiremos a través del YouTube. Amén. Entonces, vamos a seguir viendo. Entonces, también hablábamos de que los pastores inútiles serán castigados, aquellos pastores que no predicaron la palabra de Dios, que tienen cauterizada la conciencia, que han predicado su propia palabra, que teniendo conocimiento de la palabra de Dios no la han predicado, sino que han predicado un mensaje terrenal, un mensaje material. Han enseñado al pueblo a poner sus ojos en las cosas de este mundo, en los tesoros perecederos y no en los tesoros eternos en el reino de los cielos. Hoy entonces vamos a estar hablando acerca de la profecía de Israel. Recuerda que ayer dijimos que el Señor en Mateo capítulo 24, versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿De qué fin está hablando el Señor Jesucristo? No del fin del mundo, sino del fin de la dispensación de la gracia, el fin de la misericordia inmerecida de Dios. Pero una vez que el Señor haya arrebatado su iglesia, entonces mira lo que dice el versículo 15 de Mateo 24. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, la acción desoladora de la cual habló el profeta Daniel no tiene nada que ver con la iglesia y mucho menos con la iglesia gentil. ¿Por qué? Porque la iglesia gentil no entiende acerca de la abominación desoladora. Quizás los mesiánicos, la iglesia judía, la Keilah judía, ellos entiendan más acerca de la abominación desoladora. Saludamos a Marlencita Monroy, el Señor te bendiga, y seguimos aquí en este mensaje. Mira, ponle mucho cuidado a lo que estamos diciendo. La abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel se revelará cuando la iglesia sea quitada, cuando el antimesías venga y se siente en el lugar santísimo y diga: no hay Dios, yo soy Dios. Entonces estará buscando que la gente, que el pueblo le rinda adoración a él, sacrifiquen a él y que crean en él como el verdadero Dios. De tal manera, ahí es cuando empieza, aquí en Mateo 24, 15, sigue la profecía. Si tú lo quieres leer, es la profecía para Israel, la profecía para el pueblo de Israel, una vez que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, sea quitada de en medio de la tierra. Es la iglesia, no el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y él no se irá de aquí porque él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. La iglesia es la que será quitada, la que detiene el advenimiento del anticristo, el antimesías. O sea, que el antimesías pueda trabajar de una forma total y completa. En todos los 3 años y medio restantes, después del arrebatamiento de la iglesia, el antimesías entonces empezará a ejercer todo su poder sobre el pueblo de Israel y sobre la tierra, junto con el falso profeta y con la bestia. Vamos a seguir entonces mirando, mira lo que dice, aquí seguimos hablando, entonces hablamos acerca de la palabra profética sobre Israel y Jerusalén. Número 1, hoy vamos a hablar acerca de cuánto alcanzamos a tocar, es número 1, la palabra del único y verdadero Elohim.
palabra del único y verdadero Elohim o del único y verdadero Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 12 del profeta Zacarías de la siguiente manera: profecía de la palabra de Yahweh acerca de Israel. Yahweh, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. En la Biblia judía ortodoxa dice profecía de la devar de Hashem concerniente a Israel. Dice Hashem, quien extiende los Shomayim y establece los Yesohares y forma el Ruach Hadam dentro de él. Ahora, no vamos a ponernos a mirar lo que dice la Biblia ortodoxa judía, pero es interesante que veamos ¿cómo diríamos? Expresiones hebraicas acerca de lo que la palabra del Señor dice. Ahora mira esto, la profecía de la palabra de Hashem, de Yahweh, del único, él es el que trae la única palabra, es la palabra de Dios. Cuando Hashem, cuando Yahweh, cuando Jehová habla, entonces empieza a lo que él dice se cumple. Cuando Dios habla, Dios lo cumple, Dios lo hace cumplir. Pues de tal manera que cuando el Señor decía, mire, cuando venga un profeta ante ustedes y les hable mi palabra, la palabra que el profeta hable tiene que tener estricto cumplimiento. No puede hablar y que no se cumpla. En el tiempo del profeta había algo importante, era que el profeta daba profecía para el tiempo presente, daba profecía para el tiempo futuro y también hablaba del tiempo pasado. Esto sucedió con Zacarías. Zacarías dio profecía sobre el tiempo presente en que él estaba. Él dijo que allí se levantaría el templo, dio los nombres de las personas que estarían allí, se cumplió, pero luego viene la profecía que habría de tener cumplimiento al fin de los tiempos. Y esta profecía que está dando Zacarías aquí es una profecía para el final de los tiempos. Aquí a partir de este momento es la profecía sobre Israel y sobre Jerusalén. Ahora, lo primero que encontramos es que la palabra del único y verdadero Elohim es la que habla. Dice Jehová o Yahweh, dice que extiende los cielos. Él fue el que extendió los cielos, que extendió los Shomayim, los cielos, y estableció la tierra. Los cielos y funda la tierra. Él fundó los cielos y la tierra. La palabra, cuando el Señor dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cuando dice los cielos y la tierra está hablando de toda la creación. En el lenguaje hebreo no existe la palabra cosmos, no existe la palabra universo. De tal manera que para expresarlo de esta manera ellos tuvieron que utilizar la palabra cielos, que es Shomayim, y la tierra, que es Yesod Aretz. Allí esto es lo que está estableciendo. Dice que creó Jehová, Yahweh, Hashem, Elohim, creó los cielos y la tierra, y ese creador de todo el universo, de todo lo visible y lo invisible, acaba, dice una palabra acerca de Israel. Es del Israel físico, no es de un Israel espiritual. Recuerda que la iglesia pertenece a Israel de una manera espiritual. No somos el Israel espiritual, el comprado por la sangre del Cordero, el hijo de la libre. Ahora aquí está hablando de una profecía. Es la palabra del único y verdadero Elohim. Dice que él ha dicho, ha dicho, Dios dijo. Ahora, ¿qué estamos mirando? Número uno, que esta profecía proviene del único y verdadero Elohim, del único y verdadero Dios.
de tal manera que si esta profecía proviene del único y verdadero Dios, es una profecía que tiene estricto cumplimiento. Entonces, lo primero que encontramos en el capítulo 12 del libro del profeta Zacarías es que Zacarías está diciendo, mire, esta palabra viene directamente del único y verdadero Dios, del único y verdadero Elohim. No hay otro, no hay otro. Yahweh es su nombre. Él ha traído esta palabra y esta es la palabra del Señor para Israel y para Jerusalén. Número 2, dice que Jerusalén es un tesoro para todos los pueblos. Jerusalén, tesoro para todos los pueblos. Si tú te das cuenta, la ciudad de Jerusalén es una ciudad a la cual todos los hombres tienen puesta su mirada. Por lo pronto, las tres grandes religiones del mundo, escúchame esto, las tres grandes religiones del mundo, no estoy hablando de la fe cristiana o la fe mesiánica. La fe cristiana o la fe mesiánica no es una religión, pero las tres grandes religiones del mundo que formadas por los hombres, que son el judaísmo, porque quiero aclarar esto, Yahweh no formó el judaísmo, él no creó el judaísmo, él no estableció el judaísmo en el pueblo de Israel. Él estableció su palabra y llamó al pueblo de Israel para que fuera un pueblo santo. Pero el judaísmo lo estableció el hombre. El judaísmo, el catolicismo, que es confundido con el cristianismo, nada que ver, nada que ver. El catolicismo y el islamismo tienen su mirada puesta sobre Jerusalén. Las tres religiones, ellos quieren proclamar esa ciudad como propia. Ahora bien, el pueblo de Israel, gloria a Dios, es una nación democrática, es una nación de libertades y le permite a las tres religiones trabajar en Jerusalén. Está el judaísmo, está el catolicismo y está el islamismo. Ellos están establecidos en Jerusalén, aunque cada uno quiere exigir que Jerusalén sea de ellos, pero Jerusalén no será de ellos. Es un tesoro que todas las naciones quieren tener, de tal manera que hoy por hoy las mismas Naciones Unidas quieren establecer sus propias reglas sobre Jerusalén. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces estamos viendo que Jerusalén es un tesoro para todos los pueblos. Dice el versículo 2 del capítulo 12 del libro del profeta Jeremías, Zacarías, perdón, dice, he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Aquí quiero que miremos esto. El Señor dice que Él pone a Jerusalén como una copa. Una copa. Una copa puede tener varios significados. Una copa puede ser un trofeo o una copa puede ser un vaso para beber. Puede ser, puede tener diferentes, pero por lo pronto estos dos significados, un trofeo o un vaso para beber. Es un vaso para beber y posiblemente es como una copa de vino. Es un trofeo, pero también como una copa de vino que al ingerir el vino hace que la persona se tambalee. De esta manera el Señor dice, mire, yo pongo a Jerusalén como una copa. Ustedes quieren tener a Jerusalén. Ustedes, los enemigos, los de alrededor, sobre todo los de alrededor, están poniendo sus ojos en Jerusalén. Les quiero decir una cosa, esta copa, este tesoro será como un vaso de vino para ustedes que los hará tambalear, que los hará que tambaleen. Aquí está diciendo que los hará, dice que los hará
temblar, también que los hará, que será algo así como que les va a producir pánico a ellos. Vamos a ver más adelante lo iremos viendo. Entonces, tenemos que ver que Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad que por herencia le pertenece al pueblo de Israel, no a los judíos, no a los judíos. Recuerda que los judíos o la religión judía es una cosa y el pueblo de Israel es otra. El pueblo de Israel está conformado por personas, por judíos, por musulmanes, por católicos, pero que son israelíes, que son nacidos en esa tierra, que son hijos de Israel, que son muchos de ellos descendientes de Abraham, a pesar de que están ejerciendo diferentes religiones. Pero Jerusalén le pertenece a Israel. Eso es indiscutible y siempre será de Israel. Pero entonces, aquí hay algo interesante, es que el Señor dice, mire, Jerusalén será una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Judá está siendo perseguida. Judá e Israel, porque estamos hablando de Israel. Acuérdate que Israel está conformado más por la tribu de Judá y de Benjamín que por las otras 10 tribus perdidas, que pueden estar algunos pertenecientes a las 10 tribus perdidas, mezclados entre las tribus de Judá y de Benjamín. Pero es eso, Israel está rodeada de enemigos que quieren destruirlo. Pero dice la Biblia que Jerusalén, la ciudad del gran rey, será como una copa que los hará temblar. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos enemigos del pueblo de Israel, enemigos de Elohim, enemigos de Dios? Es que quienes quieran apoderarse de Jerusalén serán despedazados. Mira esto, es tremendo. Cualquiera de los enemigos de Israel que quieran apoderarse de la ciudad de Jerusalén, dice la Biblia, que serán despedazados. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo ha dicho. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, versículo 3 de Zacarías 12, dice, y en aquel día, en aquel día, escucha esto, en el día que el Señor esté derramando, porque es que va a venir, vamos a hablar de las copas de la ira de Dios, en el día en que el Señor esté derramando las copas de la ira sobre las naciones, el Señor guardará a Israel definitivamente. Pero mira lo que dice, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En el libro de Apocalipsis, nosotros encontramos una palabra, es que todas las naciones de la tierra vendrán sobre Israel, sobre Jerusalén, querrán apoderarse de Jerusalén, vendrán, dice la palabra del Señor, que el gran río Éufrates, que desemboca allá en el Golfo Pérsico, en la nación de Irak, se secará. El río Éufrates viene desde la parte norte de Israel, desde Siria. Allí nace, baja por los altos del Golán y baja por todo, el río Éufrates viene de Siria y va por la parte de que nosotros conocemos la Mesopotamia, que es Irán, Irak, y desemboca allí en el Golfo Pérsico. Dice la Biblia que el gran río Éufrates se secará y por allí entrarán todos los reyes del oriente que irán allí hacia el valle de Megiddo, más adelante lo vamos a ver, y allí a la gran guerra del Dios Todopoderoso. Será en el tiempo de la gran tribulación cuando esto suceda, vendrán las naciones de Oriente a conquistar Israel, a apoderarse de Jerusalén, pero la Biblia dice que ella será una piedra pesada para el que la cargare y que serán despedazados.
en la Biblia judía ortodoxa dice, y en Yom HaHu haré que Jerusalén sea una amasá, una piedra pesada, para Kol HaAmim. Todos los que carguen con ella, es decir, traten de levantarla, serán cortados en pedazos, aunque Kol Goyei Haaretz se reunirá contra ella. ¿Quién es Kol Goyei Haaretz? Es todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra se reunirán en contra de Jerusalén, en contra de Israel. Querrán tomarse Jerusalén, pero dice la palabra del Señor que cualquiera aquellos que se la cargaren serán despedazados o serán cortados en pedazos. Quien quiera apoderarse de Jerusalén será despedazado. Esto va a suceder. Esto sucederá en el tiempo de la gran tribulación. Si tú ya aceptaste al Señor Jesús, a Adonai Yeshua HaMashiach, en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, seguramente no vas a estar para el tiempo de la gran tribulación. El Señor levantará su iglesia. Si tú has aceptado al Señor en tu corazón, tú te irás con la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonido del final shofar, al sonido de la final trompeta. Cuando la final trompeta suene, nos vamos con él. Ahora bien, después de esos 3 años y medio que pase el juicio, vendrán las 7 copas de la ira de Dios, donde se derramará la ira de Dios sobre la tierra, y entonces aquellos que estén sobre la faz de la tierra verán cuando se seque el gran río de Éufrates, cuando vengan las naciones contra Jerusalén, cuando se reúnan contra Israel y cuando quieran tomar control de Jerusalén, dice la palabra del Señor, serán despedazados. ¿Cómo serán despedazados? Por el poder de Dios. ¿Se utilizará el Señor a las fuerzas israelíes? No lo sé. No sé cómo el Señor obrará, pero que el Señor obrará, el Señor obrará. Ahora la pregunta es, la venida del Mesías, la segunda venida del Mesías, de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, está muy cercana. Y la pregunta es, si en esta noche el Señor viniera a llevar su iglesia, a arrebatar su iglesia, a levantarla, ¿te irías tú con él? ¿Te irías a gozarte a la presencia del Señor? Yo no sé si ya estén sonando las trompetas. No sé si ya estemos al final, cerca del sonido de la final trompeta. Lo que sí sé es que la palabra del Señor está siendo predicada. Lo que sí sé es que la palabra del Señor será predicada por todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces el Señor levantará su iglesia. Mi pregunta es, si el Señor levantara su iglesia hoy, o si el Señor te llamara a su presencia en este momento, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor y lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Es el momento en que tú tienes que abrirle el corazón al Señor y recibirlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si aún no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Quizás mañana no haya tiempo. Es el tiempo del Señor. Solamente tienes que hacer una oración de fe como la que te voy a proponer en esta noche. Porque la palabra del Señor dice que con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Solo dile con tus propias palabras en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido que laves mis pecados, que borres mis rebeliones, que hagas de mí una nueva criatura, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre
el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor Jesús ya está en tu corazón y Él ha cambiado tu vieja manera de vivir. Ahora 3 cosas me quedan por decirte. Número 1, empieza a buscar a Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Habla con él, llévale al Señor tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus acciones de gracias, tus preocupaciones. Y ten la certeza que el Señor estará allí, al lado tuyo, para escuchar tu oración y para darte respuesta a ella. Número 2, empieza a leer la Biblia. Escudriña la palabra de Dios. Empieza a meditar en ella. Te invito a que lo hagas a partir del libro de Juan y que le pidas al Espíritu Santo, al Señor, que a través de tu Santo te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad agradable de Dios y perfecta de Dios para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte. Un lugar donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar donde congregarte en tu ciudad, házmelo saber. Que con mucho gusto, si está en mis manos, yo buscaré una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, desde Génesis hasta el Apocalipsis, y te lo haré saber. Por lo pronto ya terminamos en esta noche, solamente hemos alcanzado a tocar estos 2 puntos, ya será posiblemente hasta el próximo lunes, si el Señor así lo permite. El domingo estaremos compartiendo también la palabra del Señor. Mañana no lo haremos, el sábado tampoco estaremos, pero el lunes seguiremos con esta meditación de una palabra profética. Te invito a que nos acompañes también el día domingo a las 3 de la tarde aproximadamente. Estaremos, si el Señor así lo permite, compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Estamos con un tema que se llama los héroes de la fe, hablando del patriarca Abraham. Y el Señor seguramente añadirá bendición a nuestras vidas a través de la meditación de su palabra. Será hasta el día domingo, si el Señor así lo permite. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Gracias por acompañarnos y el Señor te continúe bendiciendo en este día y en este fin de semana. Bendiciones para todos.